La condena internacional ante los intentos del Ministerio Público de anular las elecciones generales en Guatemala, en las que Bernardo Arévalo de León gana la presidencia de la República, aumentó de tono este viernes 8 de diciembre, luego que la Fiscalía divulgara varios supuestos casos penales en contra del presidente electo y del Tribunal Supremo Electoral, así como de sugerir que los comicios sean anulados. La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, quien dijo en conferencia de prensa que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano, porque, a criterio de la Fiscalía, existe una irregularidad administrativa, ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral. La Organización de los Estados Americanos calificó las nuevas acciones de la Fiscalía en contra de Arévalo de León como un intento de golpe de Estado para evitar que éste asuma el poder el próximo 14 de enero. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala. Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país, dice un comunicado de la OEA. Agrega que el intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo. Por lo anterior, la Organización de Estados Americanos hizo un llamado al presidente Alejandro Yamatei, a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso de la República a defender las instituciones y el orden constitucional, tomando acciones contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la democracia en Guatemala. Además, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, rechazó en su cuenta de X ante Twitter los intentos del Ministerio Público por anular las elecciones y mostró su respaldo para el presidente electo Bernardo Arévalo. Quiero mostrar mi más absoluto rechazo a la actuación del Ministerio Público de Guatemala, que atenta contra la democracia y la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Mi respaldo al presidente electo Bernardo Arévalo. La democracia debe prevalecer, así detalla el mensaje de Sánchez. El gobierno de España, por su parte, señaló que rechaza de modo tajante las actuaciones protagonizadas por el Ministerio Público de Guatemala, que atentan contra la democracia y suponen una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco libremente expresada en las urnas. El gobierno de España proclama su respaldo al presidente electo Bernardo Arévalo y exige que todas las instituciones guatemaltecas respeten el resultado de las urnas y garanticen el traspaso pacífico de poder. También la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos condena la continua y permanente interferencia electoral del Ministerio Público que atenta contra la voluntad popular, ya ratificada por el Tribunal Supremo Electoral. Hacemos un llamado a la Corte de Constitucionalidad a frenar estas acciones y defender el proceso democrático, dice un mensaje en X de Walla. En esa misma red social, la Unión Europea también condenó los intentos de anular los resultados electorales con base a falsas acusaciones de fraude. La Unión Europea está dispuesta a adoptar medidas restrictivas contra los responsables, detalla la entidad en X. Los acontecimientos de hoy son la culminación de los esfuerzos que se han estado desarrollando durante el último mes y que han sido denunciados por la Unión Europea y otros socios internacionales. Estas últimas acciones y declaraciones del Ministerio Público de Guatemala representan un intento de golpe de Estado encabezado por fiscales con motivaciones políticas, dice el comunicado de la entidad. Agrega que las acciones de la Fiscalía constituyen una violación de la Constitución de Guatemala, el Estado de Derecho, el proceso electoral y los principios más básicos de una democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes. Las mismas muestran desprecio por la clara voluntad de los ciudadanos de Guatemala expresada en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto. Se debe buscar la rendición de cuentas de quienes obstruyen una transición democrática, dice la Unión Europea. Noruega también condena la interferencia de la Fiscalía en el proceso electoral y en un mensaje en su cuenta de X señala: hacemos un llamado al presidente Yamatei, a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso a defender las elecciones y el orden constitucional en Guatemala.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas enfatizó en redes sociales que lo anunciado hoy por el Ministerio Público aumenta las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado en varias ocasiones. En Guatemala, me alarman especialmente los continuos y sistemáticos intentos, en particular por parte del Ministerio Público, de socavar el resultado de las elecciones generales celebradas en junio y agosto. Insto a todas las autoridades guatemaltecas a que se abstengan de cualquier nuevo intento de impugnar los resultados electorales y a que garanticen el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. La voluntad de la mayoría del pueblo guatemalteco debe prevalecer y la democracia debe salvaguardarse con el apoyo de la comunidad internacional, señaló el alto comisionado Volker Turk. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X: estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. La Organización de Estados Americanos debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia.